Muy buenas, hoy vamos a ver respecto a la elección de la Junta Directiva del año 2021 y 2022 del Congreso de la República. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer, 21 de octubre del año 2020? Vamos a ver cómo quedó conformada, qué cambios hubo y cuáles son los diputados que se subieron al bus de la alianza o el pacto y qué diputados se bajaron, si es que hubo alguno que se pudo bajar. Entonces, elaboré una presentación para estos fines y vamos a observar que la junta directiva, el presidente Alan Estuardo Rodríguez Reyes, la primera vicepresidenta Sofía Hernández, segundo vicepresidente Luis Alfonso Rosales Marroquín, tercer vicepresidente Armando Damián Castillo Alvarado, primer secretario, y este es uno de los cambios que hubo, el diputado Felipe Alejos Lorenzana de la bancada Todos, y Rudy Werner Pereira Delgado, el segundo secretario, Douglas Rivero Mérida, tercer secretario, por Hernán Morán Mejía, cuarto secretario, y el diputado Carlos Santiago Nájera Sagastume, que es el quinto secretario. ¿Cómo queda conformada la Junta Directiva del año 2021 y 2022? Queda de la siguiente forma: el presidente sigue siendo el diputado Alan Rodríguez. La primera vicepresidenta no cambia, segundo, tercero no cambian, pero aquí existe un cambio. Ahora el primer secretario es el diputado Carlos López Maldonado, el segundo secretario sigue siendo Rudy Pereira, el tercer secretario es Douglas Rivero Mérida, el cuarto secretario el diputado Carlos Santiago Nájera y el quinto secretario el diputado Jorge García Silva de la bancada Prosperidad Ciudadana. ¿Cómo fue que votaron? Votaron de la siguiente forma los diputados. Hay algunas bancadas que votaron en contra, como MLP, WINAC, Semilla, pero hay otras que de por sí ya conforman el pacto o la alianza dentro del Congreso, como UCN y Vamos, pero UNE, y este es uno de los aspectos interesantes en este análisis, es que UNE aporta bastante diputados de los 107 que lograron para elección de junta directiva. ¿Cómo quedan? Queda el 107 diputados votaron a favor de la junta directiva, es decir, un 67%. Recordemos que es la mayoría calificada, 107 diputados. Solo 16 votaron en contra y 19 diputados ausentes y 18 con licencia. Aquí podemos, en esta gráfica podemos observar cuál es la relación entre la primera elección de junta directiva, que es este color corinto oscuro o café, y el rojo más claro. Se puede observar la segunda elección, es decir, la segunda junta directiva. Podemos ver que Bienestar Nacional hubo un aumento, un apoyo, creo, también porque creo se había votado en contra en la primera junta directiva. FCN aporta o apoya más. Los independientes se mantienen en la misma sintonía. Viva también aporta o apoya, incrementa el apoyo. Unionista no apoya esta junta directiva, pero sí lo hizo en la anterior, al igual que la bancada de Todos. Valor se mantiene, Prosperidad Ciudadana se mantiene. Podemos, también hay un incremento porque el diputado había votado en contra. Y la UNE, este es un dato bastante curioso, cómo es que se apoyó en esta elección de junta directiva. URNG aporta con un voto y los demás UCN y Vamos se mantienen exactamente igual. Y los que votaron en contra disminuyeron también en Bienestar Nacional, en Creo, en FCN, que una diputada votó en contra de la junta directiva pasada, Semilla,
PAN, Viva, Semilla acaba de indicar que una diputada se encuentra con quebrantos de salud, por eso es que no estaba llegando. Y la UNE también, que se muestra que disminuyó el voto en contra, porque la consigna de ellos era no presentarse al evento de votación. Respecto a los cambios que se pueden observar, y trato de ser de una forma un poquito más gráfica, un poquito más comprensible, cómo es que se subieron a la alianza o al pacto de corruptos algunos diputados. Podemos ver que en la primera votación solo se encontraba dentro del bus Marvin Alvarado, José Gabriel Barahona y el diputado Fidel Reyes Lee. Y en esta ocasión se suben al bus Sandra Lorena de León Teo y Sabino Sebastián Velázquez Bámaca. La diputada de León Teo, si bien no apoyó la junta directiva anterior, sí ha estado votando a favor de la alianza o el pacto. Mientras que el diputado Sabino Velázquez no ha estado votando mal. Recordemos la calificación que le damos en Legis sobre verde progresivo, amarillo tendencia a votar progresivo, anaranjado tendencia a votar regresivo y el rojo que son regresivos, ¿verdad? Entonces vemos que en la parada del bus solo se quedan 3 diputados. Se queda la diputada Evelyn Morataya, la diputada Andrea Villagrán y también se queda el diputado Gustavo Adolfo Cruz Montoya que no se presentó. Creo no se había subido en el bus en la primera ocasión y se sube en este momento. Ahora votaron a favor de la junta directiva el diputado Cristian Álvarez, Oscar Chinchilla, Luis Contreras y Hugo Rodríguez. Con licencia está la diputada Adela del Rosario Camacho Sinibaldi y el diputado José Rodolfo Neutze Aguirre. FCN se encontraba dentro casi toda la bancada de FCN, pero no en la primera elección no votó a favor el diputado Herbert Melgar Padilla, pero porque él llegó a la toma de posesión y se retiró porque se encontraba enfermo. Entonces se quedó marcado y en virtud de eso es que aparece su voto en contra, pero en realidad la bancada FCN ha estado apoyando a la alianza, es parte de la alianza o el pacto. Los humanistas completos han estado apoyaron la primera junta directiva y algunos han estado apoyando varias iniciativas del pacto. Los independientes desde el principio apoyaron la primera junta directiva y siguen en esta junta directiva. Movimiento de Liberación de los Pueblos. La diputada Vicenta Jerónimo no apoyó ni la primera junta directiva ni está apoyando esta segunda. PAN. El diputado Manuel Conde desde el principio se subió al bus de la alianza y el diputado Sacristón no apoyó en la primera y en esta segunda solicitó o pidió licencia. En la bancada Podemos, el diputado José Alejandro de León Maldonado votó en contra y en esta segunda ya se subió al bus. Prosperidad Ciudadana votaron a favor, los 3 diputados desde un principio votaron a favor de la primera junta directiva y que suceda en esta solo que hubo un cambio en junta directiva respecto a Jorge Adolfo de Jesús y el diputado Hernán Morán Mejía. Recordemos que el diputado Jorge Adolfo Jesús es el ponente de una iniciativa de los 100 años que le llaman, en el cual se busca que se exonere de impuesto a las empresas por un lapso de 100 años. Continuamos ahora con la bancada Semilla. La bancada Semilla no se subieron al bus en primera instancia y no lo hacen en esta ocasión, o sea, haciendo la salvedad de que la diputada Lucrecia Hernández está ausente porque se encuentra con quebrantos de salud. La bancada Todos. La bancada Todos, y este es muy curioso en virtud de que en un principio la bancada Todos
había estado apoyando la junta directiva, pero sucede que en esta ocasión se bajan la mayoría de diputados y solo apoya esta junta directiva el diputado José Armando Ubico Aguilar. Esto es en virtud de que existe un conflicto por parte de Felipe Alejos con el Ejecutivo y desde unas semanas para acá se están oponiendo a todo lo que la bancada Vamos y el Ejecutivo pues proponen dentro del Congreso. ¿Qué es lo que va a suceder hasta que no pueda satisfacer sus requerimientos el diputado Felipe Alejos? La bancada Todos no va a subirse al bus. ¿Es positivo? No, no es positivo en virtud de que la bancada Todos tampoco va a apoyar eventos a favor o de derechos humanos, a favor de eventos progresivos. No lo va a apoyar. Entonces, son actos de rebeldía por parte de la bancada y no se espera o se cree que no va a causar, no va a ser, no va a resultar positivo a la larga. UCN. UCN están dentro del bus desde el principio y siguen hasta el día de hoy. Uno de los casos que más llaman la atención en esta elección es la de la bancada UNE. Vamos a observar cómo es que la bancada UNE, cómo votó en esta junta directiva. Con el anillo verde son los que han votado a favor de eventos progresivos y así se encuentran en esta ocasión. También se encuentran o votan en esta misma línea, votan a favor el diputado Blanco y el diputado Argueta Mayén, que no se encuentran en verde porque sus ausencias son bastante notorias, por eso es que tiene números negativos. ¿Cómo es que votaron? Se subieron al bus 9 diputados que votan por eventos progresivos y el resto de la bancada optó por no llegar. Entonces, este es el listado de los diputados que votaron a favor, sumado a los que habían votado en la anterior junta directiva. Recordemos que estos diputados han votado a favor de eventos, algunos de estos han votado a favor de eventos progresivos. Se quedan entre los que se ausentaron 22 diputados, pudiendo y de estos pudiendo perderse hasta 9 diputados que han votado por eventos progresivos. Queda saber si estas bancadas se van a mantener o solo votaron de esta forma solo para junta directiva o si efectivamente la bancada que apoya el pacto de la UNE, la parte de la bancada de la UNE que apoya el pacto, ahora ya no tiene 20 diputados, sino tiene un poquito más de 30. Los unionistas desde un principio votaron a favor de la alianza o del pacto por la primera junta directiva y en esta deciden bajarse y ausentarse. URNG en la primera junta directiva no votaron, no apoyaron de ninguna forma y en esta se sube al bus el diputado Pedro Saló Quisquina, que es del distrito del diputado presidente Alan Rodríguez. Valor, no hay cambios, todos votaron a un principio por la primera junta directiva y siguen en la segunda. Vamos, de igual forma, no votó, no se bajó ninguno. Victoria, ambos diputados no votaron, no apoyaron la primera junta directiva y en esta segunda solo un diputado, Manuel Rivera, no se presentó a la votación. Viva, en la primera junta directiva el diputado Aníbal Rojas votó en contra y ahora se sube al bus. Y por último tenemos a WINAC que no votó a favor ni en la primera junta directiva y nuevamente no vota a favor en esta junta directiva. Entonces queda así la
conformación de la junta directiva, la forma en que votaron los diputados y permite suponer que pueden existir algunos cambios dentro del Congreso de la República. Hay que ver si cómo funciona la dinámica, si se mantiene estos 107 diputados, si se mantienen a favor de la alianza o el pacto, o si es un hecho aislado, vamos a decir, y que vaya a disminuir este apoyo que tienen. Y me quedo con eso. Muchas gracias.